Tiene casi 30 años de experiencia. Líder espiritual, fundador de un ministerio con 170 iglesias, 106 de ellas con templos propios. Creó la fundación HAG, con más de 100 comedores y copas de leche. Estableció 160 estaciones radiales propias, siendo la cadena radial más grande de Latinoamérica. Maestro de las Escrituras y fundador del Instituto ICT. Realiza reuniones multitudinarias, recorriendo más de 1 millón de kilómetros para unir las almas con la salvación de Cristo, donde se ven milagros impresionantes. Es músico multiinstrumentista y compositor. Compuso adoraciones y alabanzas que se cantan en muchas congregaciones. Es además fundador de 8 colegios, primario y secundario, y de un club deportivo. Cuenta con capacitación secular como abogado, además de sus estudios en licenciatura en recursos humanos, periodismo, notariado y martillero. Fundador de un diario digital, experto en informática y diseño gráfico, empresario y emprendedor. Con ustedes, el mensaje de la palabra de Dios, a cargo de Hernán Alberto Cortés. Corazón humillado ante mi presencia, dice Dios, no le voy a enviar plagas, o las plagas que salieron sobre la tierra, porque las plagas no son parte de un capricho de Dios, sino son parte de una señal para que el hombre se vuelva a Dios. Las plagas eran parte de una señal para que Faraón entienda que Dios era más poderoso que él. En la antigüedad los faraones eran dioses, a través de ellos eran como dioses en la tierra, y a través de ellos se aseguraban como una estadía en el más allá. Sin embargo, el pueblo de Dios en un momento empieza a mirar cómo las plagas invaden toda la tierra de Egipto, pero a ellos las plagas no le tocaban. Algo tremendo. Ellos empiezan a ver en forma tremenda cómo las plagas empiezan a golpear incluso la casa del mismo faraón. Como hoy están golpeando la casa incluso de los mismos faraones, están siendo golpeadas por plagas. Plagas que son plagas espirituales. La Biblia relata en el libro de Éxodo, te invito a que abras tu Biblia, en el capítulo 8 del libro de Éxodo. Dice la Biblia así en el capítulo 8, versículo 16. Vamos a leer la Biblia, vamos a leer la palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el Señor: entonces Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así. Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Mas él no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Esta es palabra viva y poderosa de Dios, y la vamos a recibir con un aplauso glorioso, glorioso y más glorioso, que suba hasta los cielos de los cielos. Aleluya. Santo es Dios. Vamos a orar por este mensaje. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, oro, Dios, a ti, Señor, tú que tienes toda la fuerza, todo el poder y toda la autoridad, Señor. Clamo para que tu nombre sea exaltado a través de esta predicación. Oro, Dios, para que todo espíritu inmundo del diablo sea atormentado en esta hora. Oro para que sean quebradas las fuerzas de las tinieblas. Oro, Dios, para que en tu nombre, Señor, se rompan las cadenas más fuertes. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, rompe toda ligadura del diablo. Quebranta todo yugo opresor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, deshaz toda brujería, toda hechicería, toda macumba, toda umbanda, toda quimbanda, todo vudú, toda magia negra, todo espíritu inmundo del diablo. Satanás, te reprendo en esta hora, te ato, te ligo y te echo fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Aleluya. Dale un fuerte aplauso a Dios. La Biblia dice entonces que vino una plaga, y esta plaga era una plaga de piojos, era tremendo. Pero sin embargo, todo el... A ver, vamos a prestar todos mucha atención.
Hubo una plaga impresionante sobre la tierra de Egipto. Y esta plaga era de piojos. Y esta plaga tenía una cualidad en particular muy importante, que es lo que Dios te quiere hablar espiritualmente hoy. Debes prestar mucha atención. Dice que entonces esta plaga salió por toda la tierra de Egipto. Y los egipcios, Faraón incluso, y toda su familia, y toda la corte real, y toda la gente que habitaba en Egipto, pobres y ricos, gente culta e inculta, todo tipo de hombres en el país de Egipto, y de mujeres, y aún los animales de los egipcios empezaron a ser víctimas de las plagas de los piojos. Es una plaga muy llamativa. A algunos hombres les llama mucho la atención esta plaga, cómo Dios envía piojos. Realmente era una plaga impresionante. Vos imaginate que hoy en una escuela, si hay algunos alumnos que tienen piojos, en muy poco tiempo toda la escuela tendrá piojos. Toda la escuela. Tal vez ni siquiera van a pasar un par de semanas cuando toda la escuela estará llena de piojos. Empezarán a multiplicarse. Las plagas que envía Dios a Egipto son simbolismos y símbolos de situaciones que hoy está viviendo el hombre. Todas las plagas que caen en Egipto vienen a ser también una alegoría de lo que ha de suceder sobre la faz de la tierra en los hombres y las mujeres que no tengan a Dios. Seguramente no vendrá una plaga de granizo, pero todo tiene su significado, porque ciertas plagas atacaban ciertas áreas dentro del desarrollo normal de un país. El granizo atacaba la economía, y las tinieblas atacaba la visibilidad de los hombres, lo que significa el poder encontrar un camino seguro. El peligro de la noche. Cada plaga tenía un sinónimo espiritual. Por algo está escrito en la palabra de Dios. Esta plaga es una plaga muy particular, porque Dios me habló de esta plaga y me dijo: hay muchos creyentes con piojos. Yo dije: ¿qué? Hay muchos creyentes con piojos. Bueno, Señor, compraremos muchos peines finos para sacar los piojos. Medicamentos. Hay creyentes con piojos. Yo no entendía. Luego el Espíritu Santo empezó a hablarme acerca de esta plaga de piojos. Dios empezó a traerme luz. Esta plaga empezó a afectar incluso a Faraón. No estaba asociada a la higiene, porque en la casa de Faraón todo el mundo era muy higiénico, incluso cuando se iba a traer una mujer o una doncella ante el rey. Esta mujer era sometida a una serie de tratamientos con especies aromáticas y con aceites, y la tenían así meses para que se le vaya todo el olor feo, porque cuando se la presentaba ante el faraón o ante el rey, esta mujer no tenía que tener ni siquiera una pizquita, ni un poquitito de olor feo. Todo tenía que ser olor a perfume y a mirra, y esta mujer era bañada en ungüentos preparados cotidianamente. En la casa de Faraón también llegan los piojos, lo que significa que también era una plaga que estaba llegando prácticamente a todo el país. Todo el país estaba plagado por los piojos. Yo no entendía cuando Dios me hablaba y me decía: Dios, la gente que llevaba o que tenía piojos en Egipto, seguramente era una plaga tremenda, pero a muchos ni siquiera les hace mella o les molesta los piojos. Hay personas que tienen piojos. Gracias a Dios que el hombre, una vez que crece, ya no se contagia de piojos. Pero hay mujeres, incluso mujeres grandes, que sus hijos tienen piojos, ellas tienen piojos, el perro tiene piojos, el gato tiene piojos, todo el mundo tiene piojos. Y ella no se lo ve a simple vista. Tal vez hasta se acostumbraron. La plaga que cae sobre Egipto tiene una cualidad muy particular. No era una plaga destructiva, no era una plaga que hacía estragos, era una plaga molesta al principio, después uno se acostumbra a andar con piojos. Hay nenes que ya están acostumbrados, la madre nunca les saca los piojos y viven rascándose.
En un momento, él dice que los piojos no se retiran, contrario a otras plagas. Por ejemplo, las ranas se retiran al río. Las tinieblas en un momento se retiran y se van de la tierra de Egipto. El granizo cesa, los piojos. Esta palabra no dice que los piojos se fueron o que Moisés dijo, mañana se irán los piojos. Es como que era una plaga, era una señal más. Para ellos tal vez habrá sido una señal prácticamente insignificante, porque dice que Dios tras los piojos les envía ahora las moscas más grandes y más molestosas. Pero si una persona que no sabía nada de la plaga de piojos entraba a Egipto de turista a mirar las pirámides, tal vez no se daba cuenta que todos los egipcios eran piojosos. Quizás esta persona entraba y le parecía a Faraón de lo más normal. Nadie se va a poner a mirarle o a abrirle el cabello a ver si tiene piojos, liendres o lo que fuere. La persona de afuera es como que no percibía a simple vista. Sin embargo, entonces, los piojos estaban igual, aunque ellos a simple vista aunque una persona a simple vista no los podía percibir. No estaban los piojos, estaban adentro de ellos, estaban sobre ellos. Y donde ellos iban, los piojos iban ahí. Los piojos salían a pasear cuando Faraón se iba a dar órdenes a los súbditos. Los piojos se iban a tomar aire cuando la mujer salía a lavar la ropa afuera. Dios me dijo, hay una plaga de piojos en el pueblo de Dios, en el pueblo cristiano. Una plaga de piojos espirituales. Así como llegó la plaga a Egipto, sobre todo aquel que no mantenía una buena comunión con Dios, sobre todo aquel que no mantiene una buena comunión con Dios, se le van pegando pequeños bichitos que no molestan mucho al principio, porque un piojo tal vez uno ni lo siente siquiera. Pero sin embargo se le van pegando los piojos, se le van pegando los demonios. Los piojos vienen a ser ahora símbolos de los demonios que no poseen. Escucha esto, porque no estamos hablando de una posesión demoníaca. No estamos hablando de gente que hay que practicarle un exorcismo, como dicen los católicos. Estamos hablando de gente que tiene los demonios caminando por su cabeza, y que donde quiera que ellos van, los demonios van ahí. Tal vez no son tan grandes, entonces no estoy esquizofrénico, no estoy loco, no veo sangre por la pared, no veo animales raros, no veo monstruos, entonces no estoy endemoniado, no puedo estar endemoniado, y yo en mi vida no tiene nada que ver con los demonios. Pero yo he visto a lo largo de todos estos años creyentes que estaban involucrados con los demonios, no porque estén poseídos, sino porque vivían oprimidos, vivían con los demonios en su cabeza, los demonios pequeños. Porque la plaga de los piojos era la más pequeña plaga. Una plaga a la que Dios ni siquiera se tomó el trabajo de decir que se retiren los piojos. Tal vez los egipcios, algunos de a poco se lo irían sacando, y otros pensarían, es como toda cosa, hoy viene la varicela, mañana las paperas y después los piojos. Estos piojos no. Porque estos piojos eran una señal de Dios. Y como señal de Dios, todo lo que hace Dios tiene un significado para el presente y un significado para el futuro. Yo he visto creyentes que no pueden perdonar. He visto personas que van a una iglesia, pero que tienen un odio y un rencor tan grande que ya no es una simple lucha, no es quizás una pequeña dificultad que él debe atravesar, sino que ahora es un demonio de odio, de rencor, que le impide perdonar, que le impide salir adelante. Tal vez esta persona no está poseída, pero donde quiera que él va, el rencor va con él. Donde quiera que él va, la frustración va con él. La Biblia dice que todo don perfecto y toda buena dádiva viene de Dios, lo cual significa que todo lo malo y todo lo que no me edifica no viene de Dios. Si no viene de Dios, ¿de dónde vendrá? Aquella persona que siente depresión, aquel que está en amargura, en tristeza, creyentes que viven en tristeza o que tratan de salir adelante pero no pueden, les ha tocado la plaga de los piojos. Tal vez no es una plaga tan terrible, quizás no es devastadora,
Tal vez no te vayas a ir al infierno, pero no te deja vivir bien, te molesta. Molesta tu vida espiritual. Molesta tu comunión con Dios. Imagínate que la joven va a hablar con el novio y de repente le empieza a picar la cabeza porque los piojos están bailando. Y está hablando con su novio y no quiere rascarse. Y se toca la oreja. No sabe cómo hacer. Espera un minuto, va al baño y empieza a rascarse con las dos manos. Los piojos. Por eso la plaga de los piojos tenía un significado tan especial. Porque uno puede pasar desapercibido delante de los demás, pero a uno le molesta. Llega un momento que a uno le molesta, a pesar de que hay gente que se acostumbre. Pero hay personas que no terminan de asimilar o de acostumbrarse a esto que es tan insignificante, pero que empieza a molestarle. Cierta persona venía a la iglesia, buscaba a Dios, amaba a Dios, iba a predicar a la calle, pero había pequeñas cosas que ella no le prestaba importancia. Era una piojosa espiritual. Son esas pequeñas cosas que uno deja de lado. Uno dice, bueno, yo amo a Dios, soy salvo, leo la Biblia, voy a la iglesia, entonces que tenga un pequeño rencor contra alguien no es nada. Es un piojo. Ese piojo se irá multiplicando. No será un demonio que te destruirá de la noche a la mañana, pero en un momento determinado. Serán tantos piojos que te sentirás incómodo, que algo tendrás que hacer. Cuando un piojo, una criatura tiene un piojo, la madre dice, no sé, lo vi rascarse y le pasé el peine, le puse medicamentos y no se lo encontré. Pero algo debe tener. Entonces pasan un par de días y ese piojo se multiplicó. Y ahora sí lo puede encontrar fácilmente. Esta persona buscaba a Dios, entonces su justicia parece que tapaba las pequeñas injusticias. Nuestra grande justicia no tapa las pequeñas injusticias. Yo escuchaba a cierta persona que le hablaba a otro, en una religión falsa, por supuesto, le hablaba a otro diciendo, así como la Iglesia Universal, creo que llegó a esta ciudad la Iglesia Universal, es una falsa religión, es una falsa manera de buscar a Dios. La Biblia dice que no se puede predicar la palabra de Dios con engaño, con astucia, sino hay que predicarla tal cual como es, lo toma o lo deja. Yo no puedo decir, hago lo del vaso de agua para que la gente busque a Dios, hago lo del camino de la sal para que la gente busque a Dios. Hay que contar lo de la muerte de Cristo y nada más. El que lo quiere lo toma y el que no lo quiere lo deja. Bueno, esta persona en medio de una falsa, de una religión o de una falsa manera de buscar a Dios, le hablaba a otro. Y este otro decía, yo pensé que este lugar en donde estábamos realmente buscábamos la verdad, buscábamos hacer la voluntad de Dios. Pero ahora me doy cuenta que en medio de todos nosotros hay cosas malas. Yo no pensé que había cosas ocultas entre nosotros, porque hablaba un grupo de líderes de una religión. Entonces, cierto varón, uno de estos líderes, porque ellos usaban a la gente para sacarle dinero y demás, y decían una cosa a la gente, pero ellos vivían otra. Entonces, uno de ellos lo toma que era como un pastor o algo así, y le dice, bueno, mira, yo quiero explicarte. Dice, vos fijate todos los hombres en la Biblia. Salomón fue un hombre que cometió adulterio, adoró a otros dioses, pero se lo recuerda como uno de los hombres más sabios en la Biblia. David también mandó a matar, adulteró, pero se lo recuerda como uno de los grandes reyes de Israel. Y así empezó a contarle un par de ejemplos más de hombres que cometieron un error. Entonces le dijo, ¿sabes una cosa? Las virtudes se compensan con los defectos. Una nueva doctrina. O sea que si yo voy mucho a la iglesia y predico, eso es un crédito abierto para mí, para que yo pueda tener pequeños errores. Total, con mis grandes virtudes los voy a cubrir.
Si yo soy un líder, entonces puedo tener un mal carácter porque ya me estoy esforzando demasiado. Entonces que tenga pequeños errores no significa gran cosa. Esos son los piojos espirituales. Las pequeñas cosas que por no ser tan molestas las dejas estar hasta que en algún momento serán molestas. Crecerán de tal manera que ahora sí serán una gran molestia en tu vida. Esta creyente buscaba mucho a Dios, predicaba, hablaba a otros del amor de Jesús, leía mucho la Biblia, oraba mucho, pero sin embargo en su corazón había cosas malas. Cierto día se puso a orar, dijo: Dios, quiero que me muestres, Señor, no quiero estar siendo esclava de ninguna artimaña del diablo o del enemigo. Empezó a orar y empezó a orar y empezó a orar. Y cuando empezó a orar pidiendo a Dios que si había algo malo en su vida que la libere, empezó como a sentir algo extraño en su cuerpo, como a toser, como a devolver. Y ella no entendía bien lo que estaba pasando, pero Dios estaba rompiendo ligaduras. Los demonios no la habían poseído, porque una persona poseída no puede ganar almas para Cristo. Pero un piojoso espiritual sí. Suena raro, ¿cierto? Un piojoso espiritual. Esta persona estaba con piojos espirituales en su vida. Tal vez no eran muchos. Quizás recién comenzaban su tarea, pero Dios le alertó en un momento, se dio cuenta. Oró a Dios. La Biblia dice: orarás a Él y Él te oirá y luego tú pagarás tus votos. Aleluya. Oró a Dios y Dios le sacó todos los piojos espirituales que tenía. Muchos creyentes, incluso muchos varones de Dios, fracasan porque dejan que los piojos empiecen a andar por su cabeza. Son pequeñas cosas, pero un poquito aquí y otro poquito allá, y cuando te quieres dar cuenta estás más mundano que el diablo. Y cuando te quieres dar cuenta, todo lo que hacen los mundanos lo haces vos. Cierto pastor, o no sé cómo se le llamaría, de una falsa religión, hablaba con un pastor de nuestra iglesia, y como eran conocidos, empezaron a charlar, y este hermano le pregunta a este falso pastor, le dice: ¿cómo andás? Y él dice: bien, bueno, la verdad ando muy bien. Entonces este falso pastor le dice: ¿y vos cómo andás? Yo bien, mi vida cambió. Sí, dice, a mí me llama la atención cómo tu vida cambió. ¿Cómo no haces lo que antes hacías? ¿Cómo tu vida ha dado un vuelco total? Ya no estás en los mismos lugares. Esta iglesia en la que estaba o está este falso pastor, es una iglesia que le permite a sus congregantes hacer todo lo que quieran. Pueden hacer, pueden fumar, pueden adulterar, pueden drogarse si quieren, porque dice que el cuerpo va a ser quemado. Entonces, ya que el cuerpo va a ser destruido, entonces podemos hacer lo que se nos dé la gana con el cuerpo. Pero en un momento, cuando empezaron a hablar un poquito más en confianza, la verdad, dice este falso pastor, le dice a este hermano: la verdad, que yo estoy mal. Y le pregunta este hermano: ¿y por qué estás mal? Estoy mal, pero no vas vos en tu iglesia, no buscan a Dios. Sí, pero estoy mal. No sé, el lugar donde estoy debe ser mal, o algo debe andar mal. Dice: yo antes no me daba cuenta, pero después me di cuenta. ¿Y cómo te diste cuenta?, le preguntaba este hermano. Dice: yo me di cuenta después porque cuando andaba con mis amigos, cuando andaba con gente que yo conocía y podía hacer lo que ellos hacían, fumar, ir al boliche, hacer lo que sea. Dice: en un momento, cuando ellos me decían: así que vos vas a una iglesia, o me preguntaban, yo me ponía a pensar diciendo: entonces, ¿qué diferencia hay entre ellos y yo? Ellos vienen al boliche, yo voy al boliche. Ellos pueden fumar, yo también fumo. Ellos pueden acostarse con cualquier mujer en algún momento, y yo también lo hago. Entonces él empezó a plantearse y a decir la verdad, que no hay diferencia. ¿Para qué voy a la iglesia si soy igual que ellos? No estamos hablando de un congregante, no estamos hablando de una persona que viene a conocer de Dios. Estamos hablando de falsas religiones y de un líder de una de esas falsas religiones, de una de estas iglesias.
a la cual la gente entra con una esperanza. Y como la gente quiere escuchar algo que no le condene, algo que no le sea de tropiezo, algo que no le señale con el dedo sus errores, entonces van y caen más fácilmente en este tipo de iglesias o de falsas iglesias. Entonces ahí tienen un lugar donde aman a Dios, pueden vivir en lesbianismo, en homosexualismo, total, el cuerpo va a ser quemado, va a ser destruido, pueden drogarse, pueden fumar, pueden acostarse con cualquier persona, pueden hacer lo que se les dé la gana con su vida. Y cuando alguien va a una iglesia que le enseñan a vivir en santidad, dice, no, ese mensaje no va conmigo. Ese es un mensaje que aparta a la gente de Dios. Ese es un mensaje que mantiene a la gente con un sendero que permanece siempre iluminado, con un camino que permanece siempre bien marcado. Es un camino de la santidad. Este varón entonces dijo, yo estoy mal, algo pasa conmigo. No puede ser que yo sea un líder de una iglesia o un pastor y haga todo lo que hacen los mundanos. Entonces este dijo, yo quiero vivir como vos vivís. Este hermano le dijo, vos tenés que aceptar a Jesús. Él dijo, bueno, yo voy a aceptar a Jesús. Y aquel día aceptó a Jesús en su corazón como su único Señor y Salvador de su vida. Aleluya, aleluya, aleluya y aleluya. Santo es Dios, digno de gloria. Sino, ¿qué diferencia habrá entonces? Hoy los curas fuman. La Iglesia Católica le permite a los curas fumar, porque dicen que eso los hace más modernos. Bueno, dentro de poco tendrán que andar drogándose para poder predicarle a los jóvenes. Entonces, para poder predicarle a un drogadicto, yo tengo que drogarme. Para poder predicarle a un ladrón, bueno, tendré que robarle. ¿Qué problema si quiero predicarle a un asesino? Lo tendré que matar y mientras está agonizando que acepte a Cristo. Así, muchas iglesias se van desvirtuando y van perdiendo el objetivo claro, que es realmente ser un ejemplo para los demás. Hace poco escuchaba a cierto cura que decía a los periodistas que se mueran de cáncer, decía, a ciertos periodistas que se mueran de cáncer. Otro cura también salió a atacar y decía, algunos periodistas tienen que hacerle una lobotomía, decía. Era una operación para las personas violentas. Digamos, abrirle la cabeza y operarlos para que no sean tan violentos. Entonces, el periodista que estaba dando esta noticia decía, la verdad que no entendemos. Y no eran curas comunes y corrientes, eran personas con rango, digamos. El periodista decía, bueno, la verdad que no entendemos el comportamiento de esta gente. No basta con que el cura sea adúltero, no basta con que el cura sea homosexual, sino que también se le suma esto. Entonces, el periodista dijo, bueno, nosotros quizás nos sentimos afectados, pero nosotros entendemos lo que dijo Jesús. Quizás no somos curas, dijo él, pero sabemos que Jesús dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Así que nosotros desde acá, desde aquí, desde este medio, lo perdonamos a estos curas que nos han dicho esto. ¡Qué tremendo! Yo no podía creer lo que miraba. Los curas insultando a los periodistas y los periodistas diciendo, Señor, perdónanos. ¡Qué tremendo! Los piojos son lo primero que va entrando en la vida de un creyente, porque es lo más pequeñito, lo más insignificante y lo que más cuesta sacarse de encima. Uno se puede bañar 1000 veces. ¿Cuántas mamás lo agarran al niño y lo lavan de arriba abajo y luego lo mandan de la escuela diciendo, no, tiene piojos? Y la madre el otro día le abre la cabeza y le pasa el peine, el nene por poco llora. Dice, ahora sí, va al colegio, le pasan el aparatito, pip, 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 a piojos. Voy a tener que pedirle a alguien que me invente un detector de piojos espirituales. Y vuelve el nene, dice, con la nota, que le revise la cabeza y tal y cual cosa, y la madre otra vez. Fácil es lavarlo.
Fácil es bañarlo, comprarle ropa, vestimenta, cortarle el cabello, pero cuán difícil es tratar con los piojos. Aún hoy, en estos días, en que la tecnología y el hombre va a ir a Marte en el 2040 o en el 2050 y ya hay una estación orbital en el espacio, aún hoy en día los niños van con piojos a la escuela. Y con que uno entre con piojos, toda la escuela está con piojos luego. Es lo que más cuesta sacar. Por eso tenía un significado espiritual tan especial, porque cuando el pueblo de Egipto se vio afectado, el pueblo egipcio se veía afectado por los piojos, tal vez no era una plaga tan grande, pero en comparación al granizo, los piojos es una caricia. En comparación a las aguas en sangre, los piojos es un juego de niños. En comparación a la plaga de las langostas, las que comían todo y que devastaban toda la cosecha, los piojos eran pero un juguete. Pero era el primer paso. De esta manera Satanás quiere infiltrarse en tu vida para destruirte por completo. Sabe el diablo que tal vez no puede entrar adentro tuyo, pero sí puede andar sobre tu cabeza. Y hay creyentes que no se pueden sacar pensamientos de adulterio de encima. Van a la iglesia, oran, buscan a Dios, predican, pero hay pensamientos que los tienen ahí. Demonios tan pequeños, pero que son los que empezarán a poblar tu cabeza. Hay quienes todavía no toman conciencia de esto y van a las congregaciones o tratan de buscar a Dios y dicen, bueno, como yo soy pastor, como soy pastora, entonces estoy perdonado. Yo conozco pastores piojosos, los conozco. Conozco pastoras piojosas, las conozco. Conozco líderes que están plagados de piojos, creyentes. Por momentos el pueblo egipcio no tomaba conciencia de lo que esto significaba, no se sacaría con un pequeño baño. Los piojos requieren una dedicación. Tengo piojos, vamos al Nilo que nos vamos a sacar los piojos. Metían la cabeza en el agua y la sacaban, se van los piojos. Algunos dicen, bueno, pero me voy a lavar con el jabón ese blanco, hay gente que le atribuye al jabón blanco, al de antes, un poder, pero saca todo por poco, saca hasta las manchas del alma. Dice, no, pero con ese jabón blanco le paso al cuello, los puños y saca todo. Yo conocía mujeres que cuando empezaron a salir los jabones más elaborados, ellos decían, no, yo a este jabón, al jabón en pan, decía, no lo cambio por nada. Conocí personas que tenían lavarropas súper automáticos y cuando lo ponían a andar, ponían un poquito de jabón en polvo y cortaban un jabón en pan por la mitad y le tiraban adentro. Decía, no, con ese lava mejor. Ni con ese jabón te saldrán los piojos. Requiere una dedicación. Algunos dirán, bueno, pero la bolsita esa con queroseno en la cabeza, esa sí que mataba a los piojos. Eso era letal. Tremendo. En el norte, cuando ya el caso estaba perdido, decía, bueno, tendremos que recurrir a la bolsita. No a la bolsita de Poxirrán. Se le empapaba la cabeza del niño en queroseno y se le ponía una bolsita. Los piojos se drogaban y morían de sobredosis. Morían drogados los piojos. Eso era letal. Bueno, tal vez también sería letal que venga el Espíritu Santo y cubra toda tu mente, tu alma, tu ser. Pedro le dijo, Señor, lávame, pero no me laves un poco, lávame la cabeza, las manos, toda el alma, el espíritu por completo. Aleluya. Eso es letal para los piojos. Una persona llena del Espíritu Santo realmente puede ir destruyendo hasta las pequeñas artimañas del diablo. La Biblia dice que no ignoremos las maquinaciones de nuestro adversario el diablo, que empieza sutilmente para tratar de destruirte. Era una plaga, pero el pueblo egipcio no tomó conciencia
tal vez hasta que quiso sacárselo de encima. Quizás cuando tenía la plaga de moscas encima, había algunos que todavía no se recuperaban de la plaga de los piojos. Las moscas son tremendas y andan alrededor y molestan y todo lo demás. Pero las moscas andan en el aire, los piojos arriba de uno. Una diferencia tremenda. Y todas las otras plagas fueron impresionantes, excepto la de los piojos. Donde quiera que un egipcio iba, un egipcio decía, bueno, yo me cansé, este faraón está endureciendo su corazón contra Dios, Dios nos va a consumir a todos, mejor me voy a vivir a otro país, mejor me voy a los países árabes. Entonces agarraba el egipcio su familia y decía, nos vamos porque Dios nos va a matar a todos. Y se iban, pero se iban con los piojos encima. Podrían ellos evitar las tinieblas, evitar el granizo, evitar las langostas, evitar todo tipo de plaga, excepto la de los piojos. No podían huir ellos de la plaga de los piojos, por eso era tan letal, tan tremenda, porque involucraba directamente a la persona. Hay demonios que atacan toda una ciudad y arrasan con guerra en una ciudad o con promiscuidad. Pero hay otro tipo de ataque satánico, que es un ataque pequeño, a menor escala, pero que son los que empiezan a poblar tu vida y cuando te quieres dar cuenta estás lleno de piojos, que no te dejan en paz, que no te dejan tranquilo. La palabra de Dios nos habla de personas que en un momento determinado de su vida tuvieron que pararse firmes, poner un alto y abrir sus ojos a una realidad. Cuando el Señor Jesús estaba en la casa de Simón y viene cierta mujer y llora delante de él, dice que la gente de aquel lugar decía, pero la verdad que ¿cómo vamos a permitir una cosa así? Esos son los piojos espirituales. Pequeñas cosas insignificantes, ellos cuestionaban la actitud de Jesús hacia esta mujer. Decía, si él fuese un profeta sabría que esta mujer es una mujer de una mala vida. Así como algunos dicen, a mí no me cae bien la actitud de tal persona, no me cae bien la actitud de tal otro. Entonces, sin que uno se dé cuenta, los piojos empiezan a poblar su cabeza. Dice entonces que así se levantó un polvo en toda la tierra de Egipto y todo el país, completamente todo el país, se vio afectado por los piojos. Y es una plaga que se va multiplicando. Entonces yo conocí a una persona espiritual y veo que esa persona espiritual comete uno que otro error. Entonces yo digo, yo también puedo ser alguien espiritual teniendo pequeños errores. O sos espiritual o realmente no lo sos. No vas a ser como aquella mujer que vino a alguien a reclamarle y le decía, no, porque usted tiene que ponerse a cuentas y pagarme y no sé qué. La estaba retando. Esta mujer era creyente y la retaba y la retaba a esta persona. Entonces esta mujer le decía, te reprendo. ¿Qué tal? No, nada, decía. Y el otro se daba vuelta y decía, porque esto ya no da para más. En el nombre de Jesús te reprendo, le decía. ¿Qué dijo? No, nada, decía. O lo reprende o no lo reprende nada. O tiene autoridad o no tiene. Ella decía, a ver, en el nombre de Jesús, a ver si pasaba algo. Como no pasaba nada, decía, bueno, no pasó nada. O uno es espiritual o no lo es. O uno se compromete realmente a vivir una vida de poder, una vida de victoria. O se entrega a que los piojos dominen su alma, a que dominen su vida espiritual. No hay perdón en una persona así. No hay una vida intachable. Yo conocí a alguien que era un pastor. Yo lo miraba, trataba de buscar un ejemplo en él, pero veía que tenía errores. Eran pequeños, pero los tenía. Uno puede tener errores, pero estaba tratando con ellos. Pero parece que ya no le importaba vivir con esos errores. Parece que se acostumbró a vivir con esos errores, así como algunos se acostumbran a vivir con los piojos. Y donde quiera que uno va los piojos. Bueno, era pastor, pero tenía errores y no trataba con ellos. No buscaba una solución. Entonces yo quise mirar en él un ejemplo espiritual y no lo hallé. En un momento determinado
Dice, bueno, me comentaba, decía, vamos a empezar la congregación, la iglesia. Me dice, y vamos a ver si empezamos a hacer algo grande para Dios. Yo le digo, ¿y por qué no alquilás un lugar grande y empezás a reunirte con la gente? Yo era un congregante de otra iglesia. Y me dice, sí, pero vamos a ver de comprar algo. Yo le digo, ¿y por qué no vendés algo de tu casa? Vendete un lavarropa, vendé tu televisor. Vendé algo que tengas, el equipo de música. Entonces con ese dinero juntás para alquilarte ese local, un local más grande. Él decía, no, mejor vamos a empezar por un local más chiquitito y en un lugar muy alejado. Yo trataba de buscar un ejemplo en él, y si yo hubiese seguido su ejemplo, jamás hubiese dado ni siquiera un paso para Dios. Él tal vez buscaba a Dios de corazón, amaba a Dios de verdad, pero tenía piojos espirituales. Y una persona así no puede vivir en la plenitud de Dios. Nosotros lo que anhelamos es caminar en la plenitud de Dios, ver grandes cosas en Dios. Si esa no fuese nuestro anhelo, nuestra meta, hoy estaríamos tal vez en depresión, en amargura. Día a día le pedimos a Dios que nos revele cosas tremendas, y día a día Dios nos revela cosas impresionantes. Aún ayer me contaba cierta hermana, una madre de un misionero que está en Paraguay. Me decía, ¿sabes qué? Llamó mi hijo, dice que está allá en Paraguay, y nos empezó a contar algo raro realmente para mí, porque decía, se cruzó con un hombre que iba con su esposa, este era un pastor, y dice que de repente dijo, no sé a dónde voy, pero algo me dice que tengo que doblar acá. Iba en el vehículo y parece que de repente estaba actuando raro, y cuando llegó en un lugar se encontró con este hermano y paró y le dijo, Dios me dijo que tengo que hablar con vos. Entonces comenzaron a charlar. Este hermano tenía dos o tres congregaciones, una en Brasil y otra en Paraguay, o dos en Brasil y una en Paraguay. Es un hermano que es de esta provincia, pero hace muchos años que se fue para allá. Entonces empezó a hablarle a este misionero y le dice, no sé, algo, Dios me está trayendo para acá por algo. Entonces empezó a conocer el ministerio, empezó a escuchar las predicaciones, y dice, Dios me habló, dice, Dios me dijo que yo tengo que ir y estar con ustedes, con su denominación, con su congregación, porque Dios me habló tremendamente, y Dios a través de la palabra, dice, me habló y me enseñó. Y él dijo, yo quiero hablar con el pastor de allá, quiero conocerlo porque quiero ponerme a la disposición de él. Quiero empezar a trabajar bajo su sujeción. Y dice, él tiene incluso una radio o dos radios, no recuerdo bien. Pero inmediatamente empezaron a hacer programas en esta radio. Anteriormente el hermano estaba haciendo programas en otra radio, 1 hora o 3 horas creo que era por semana. Ahora estaban saliendo en esta radio desde la mañana hasta prácticamente la noche, y luego seguía la esposa de este pastor haciendo programas, y empezaron a pasar las predicaciones que día a día estamos dando aquí. La gente empezó a llamar, empezaban a venir a la radio, decían, queremos conocer al predicador, y decían, no está. La gente aceptó a Cristo, empezaba a aceptar a Cristo en el corazón. No empezaba a aceptar, eso está pasando hoy, mientras yo estoy contando esto. De aquí a un par de días atrás empezó a suceder todo esto. Empezaron a hacer reuniones, y ahora la gente empezaba a caerse, el Espíritu Santo de Dios empezaba a moverse con poder. Los demonios empezaban a manifestarse. Este hermano dice que quiere hablar conmigo, es lo que me comentaba la mamá de este misionero. Decía, yo quiero poner las dos congregaciones que tengo, quiero ponerlas a la disposición del ministerio y ponerme bajo la sujeción total, y poner la radio y las otras cosas que tengo a nombre del ministerio, hijos del Altísimo. Este hombre no nos conoce. No, jamás nos vio.
Sin embargo, la palabra de Dios llegó a su vida. Cuando una persona trata de vivir y de caminar con dedicación en lo que está haciendo, tu vida espiritual requiere una dedicación. Al igual que cuando estás sintiendo que hay rencor en tu alma, que hay cosas que te estorban, que hay malos pensamientos, si trabajas con dedicación, entonces las puertas empiezan a abrirse. La bendición comienza a derramarse. La gente que te escuche se dará cuenta que hay algo distinto. Ellos no pueden ver si tenés piojos o no, pero la gente se dará cuenta que con aquella persona que le habla, con el vecino que le habla, está siendo bendecida. Y que tal vez con el otro que va a una religión, ni siquiera le sirve como un ejemplo de una persona buena. Nadie sabrá si hay piojos espirituales en tu vida, pero verán los de afuera tus frutos. La Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Yo oro a Dios para que en este lugar sobreabundemos de frutos constantemente y veamos la gloria de Dios. Aleluya. Aleluya y aleluya. Santo es Él. Yo te invito a que te pongas de pie hoy. A menos de que tomes conciencia en esta palabra, de que realmente recapacites y puedas darle a tu vida espiritual una dedicación. No es que orar es algo que bueno, tengo que hacerlo porque tengo que hacerlo. Es parte de una dedicación espiritual. Leer la Biblia no es que alguien lo tiene que hacer si quiere o si se le da la gana. Si realmente quiere ser un creyente que dé fruto, tiene que darle una dedicación a su vida espiritual. Hombres y mujeres que cambiaron la historia o que marcaron la historia fueron hombres que tuvieron una dedicación en su área o en su campo. Con dedicación. La Biblia dice: con ingenio harás la guerra. No salir a ver, yo de guapo voy a pelear con cualquiera. No es así. Con ingenio, dice. Una dedicación, un preparativo, un plan. Harás la guerra para que tengas realmente una victoria. Nosotros cada paso que estamos dando, tratamos de dar un paso y ponerla en las manos de Dios, dar otro paso y ponerla en las manos de Dios. Incluso en estos días, yo tenía que tomar una decisión muy importante. Entonces, en estos últimos días le he pedido a Dios que me hable, especialmente. Ahora en las noches le decía a Dios que me hable, que Él me muestre de una u otra manera qué camino deba seguir, qué decisión deba tomar. Bueno, pasaron los días y no me hablaba Dios para nada, o por lo menos en la manera en que yo suelo interpretar cuando Dios me habla, o aún saber cuando Él me habla. Por momentos he experimentado muchas situaciones en las que Dios se ha manifestado a mí a mi vida en una forma tremenda, pero en este momento no. Entonces yo me estaba preocupado, digo, ¿qué pasa, Dios? ¿Será que tengo que abandonar la idea de que me hables o de que me guíes? Entonces en esos días me acostaba diciéndole: Señor, aunque sean sueños. Cierto día, mientras me estaba acostando, me estaba por acostar, le pedí a Dios que me hable. Digo: Señor, yo ato a los demonios y sujeto mi carne para no inventar cosas con mi mente o soñar pavadas, como hay gente que sueña cosas sin sentido. Quiero que me hables. Y me acosté a dormir. Entonces, en un momento determinado, mientras estaba durmiendo, la Biblia habla de momentos en que los siervos de Dios experimentaban visiones o sueños como formas a través de las cuales Dios te hablaría. Y en un momento determinado empecé a mirar algo tremendo. Empecé a sentir que Dios me estaba empezando a hablar a través del sueño. Entonces, yo cuando vi todo aquel panorama tremendo, dije: Señor, estoy soñando. Me estás hablando en sueños, dentro del mismo sueño, pensaba. Y me ocurrió algo raro, porque una voz detrás de mí me dijo: no es un sueño, es una visión. Entonces
me paré yo ahí en aquel lugar, mirando hacia el horizonte, y empecé a mirar una fuente de agua que salía en el horizonte. Una fuente que se elevaba por kilómetros al aire, al cielo. No era precisamente como si fuese un chorro de agua o de una manguera. Era como si fuese cristal líquido, agua de puro cristal o algo así. Y se elevaba por kilómetros y caía para los dos lados. Entonces el agua empezaba a disminuir y algo me decía: tenés que abrir la boca. Y yo abría la boca así. Cuando abría la boca, el agua aumentaba más. Entonces, si cerraba un poco la boca, el agua disminuía, y abría un poco más y el agua aumentaba aún más. Entonces, cuando yo vi todo esto, empecé a entender que estaba ahora en un clima de una bendición tremenda. Entro a mi casa. Cuando entro a mi casa, estaba un hermano que no es de los más espirituales en la iglesia. Estaba ahí adentro, y cuando yo voy entrando, este hermano empezó a danzar, empezó a hablar en lenguas, empezó a ser lleno del Espíritu. Mirá, es como que dance Mike Tyson, una cosa así. Y yo le preguntaba a Dios qué pasaba, qué era todo esto. Y Dios me decía que tan solamente proclame, que tan solamente diga, que tan solamente dé la orden, que todo se iba a sujetar a lo que diga, a lo que proclame, a lo que desate. Tal vez para alguna persona quizás no alcanza a tener mucho sentido. Para nosotros tiene un sentido muy tremendo, porque en este tiempo nos estamos por mudar. Y yo le he pedido a Dios que quiero ver grandes cosas, mucho más todavía. Hemos visto la gloria de Dios de una forma tremenda, y aún en este lugar vamos a ver la mano de Dios. Yo le he hablado ya al otro pastor, le dije: mirá, vos vas a ver la mano de Dios. En el momento en que nosotros demos un paso, vos vas a ver la mano de Dios de una forma tremenda en este lugar, como antes no la veíamos. Quizás él todavía no entiende, pero yo conozco los tiempos de Dios. Yo sé que hay muchos que anhelan ver grandes cosas en Dios. Primero debes ponerle una pequeña dedicación, aunque sea para sacar los piojos espirituales que hay en tu vida, porque ahí no puede operar Dios, ahí no puede actuar Dios. Tiene que haber ahora un corazón limpio, alguien que le crea a Dios. Pero para creerle a Dios yo tengo que estar cautivado por la palabra de Dios y cautivado por sus pensamientos. Cuando hay algo que me estorba, cuando hay algo que me molesta, ya estoy inquieto. Y cuando una persona está inquieta en la presencia de Dios, no puede recibir la bendición de Dios. Yo esta noche voy a orar, pero quiero que le pidas perdón a Dios por todos los piojos que permitiste que entren en tu vida, sean grandes o sean pequeños, absolutamente todo. Yo quiero orar y quiero reprender al diablo, porque sé que hay creyentes a quienes el diablo les tiene un pie encima, y ellos se preguntan por qué no crecen. No están endemoniados. Hay piojos que le acompañan donde quiera que ellos van, el piojo va. Alguno dirá: si yo me voy a otra obra y sirvo en otra obra, la cosa cambiaría. No, el piojo va a ir donde vos estés. Puede ser un pastor piojoso, tienes que ser realmente un hijo de Dios. A los hijos de Dios no les llegaron los piojos, su mano le protegía. Yo sé que hay muchos que anhelan también tener una comunión con Dios. La Biblia dice: en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros jóvenes sueños soñarán, y vuestros ancianos visiones verán. Y ciertamente sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días, y profetizarán. No hablaba Dios acerca de un grupo selecto de personas a quien Él le pudiese hablar, sino dice: sobre toda carne derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Entonces todo el mundo empezará a tener una experiencia con Dios. Obviamente todos los que estén de acuerdo al corazón de Dios, pero empezarás a tener experiencias de Dios, experiencias tremendas de Dios. Lo único que debes
Ponerle a tu vida es dedicación, nada más. Era lo que los egipcios tenían que hacer luego para erradicar por completo los piojos. Los piojos no se fueron así por la palabra de Moisés o de Aarón. Los egipcios tuvieron que ponerle dedicación para eliminar completamente los piojos de su vida. A no ser de que le pongas dedicación a tu vida y digas: Señor, qué pequeñas cosas hay en mí que me molestan, que molestan mi comunión contigo, que no me dejan estar quieto en tu presencia, que no permiten que me sienta bendecido. Vamos a orar en esta noche. Esto fue Mensaje de Poder y Esperanza con Hernán Alberto Cortés. Para más información, visítanos en hernanalbertocortés.com.